Él la compró como esposa, pero no por las razones que ella creía. Cuando Isabela descubrió la verdadera razón por la cual el duque había pagado tanto dinero por casarse con ella, todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronó en segundos. Esta revelación es tan impactante que vas a querer escucharla 2 veces. Dale like si ya estás enganchado. Comenta de qué país nos estás viendo. Y suscríbete porque estas historias te van a fascinar. Ella jamás imaginó que la obligarían a casarse con un hombre que apenas conocía. Pero lo que descubrió en la luna de miel fue algo tan impactante que cambió su destino para siempre. El viento helado del invierno de 1847 atravesaba las ventanas rotas de la modesta Casa de los Montemayor, en las afueras de Madrid. Isabela, de apenas 19 años, remendaba por enésima vez el mismo vestido que había heredado de su madre, cuando escuchó los pasos pesados de su padre subiendo las escaleras de madera. Don Fernando Montemayor había sido un comerciante próspero, pero las malas decisiones y el juego lo habían llevado a la ruina. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora mostraban la desesperación de un hombre que había perdido todo. Isabela, baja inmediatamente. «Tenemos visita», le gritó con voz áspera. El corazón de la joven se aceleró. Las visitas en su casa siempre significaban malas noticias. Descendió lentamente las escaleras y al llegar al salón principal, se encontró con un hombre imponente de unos 40 años, vestido completamente de negro. Su rostro era duro, con cicatrices que hablaban de batallas pasadas, y sus ojos grises la observaron de arriba abajo, como si fuera una mercancía. «Isabela, él es don Rodrigo Valdemar, duque de Alcántara», murmuró su padre, sin poder mirarla a los ojos. El duque se acercó con pasos calculados. Isabela pudo sentir el aroma de tabaco y cuero que emanaba de él. Era un hombre que imponía respeto y miedo a partes iguales. «Señorita Montemayor», dijo con voz grave y autoritaria, «su padre me ha hablado mucho de usted». Isabela hizo una reverencia temblorosa, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero la expresión de culpa en el rostro de su padre le decía que algo terrible se avecinaba. «Mi querida hija», comenzó don Fernando con la voz quebrada, Las deudas nos han alcanzado. Si no las saldamos, perderemos todo, incluida nuestra libertad». El duque sonrió de manera fría. «Don Fernando, explíquele a su hija cuál es la solución que hemos acordado». Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su padre, el hombre que había jurado protegerla, la miró con ojos llenos de lágrimas. «Isabela, te vas a casar con el duque. Es la única manera de salvar a nuestra familia del deshonor y la prisión». Las palabras golpearon a Isabela como puñales. ¿Casarse? ¿Con este desconocido que la miraba como si fuera un objeto? «Padre, no», gritó retrocediendo hasta chocar contra la pared. «No pueden obligarme. Yo jamás he hablado con este hombre». El duque de Alcántara se acercó aún más, y su presencia llenó todo el espacio. «Señorita, su padre me debe una suma considerable, 50.000 reales, una cantidad que jamás podrá pagar. Sin embargo, estoy dispuesto a perdonar toda la deuda a cambio de su mano». Isabela temblaba de rabia y terror. «¿Y si me niego?». La sonrisa del duque se volvió aún más siniestra. «Si se niega, su padre irá a la cárcel por deudor. Su hermano menor, que estudia en el seminario, será expulsado sin un centavo. Y usted, bueno, una mujer sola, sin familia, sin dinero, en estos tiempos, no sobrevive mucho». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Su hermano Miguel, de apenas 17 años, era su única alegría. La idea de que perdiera su futuro, por culpa de los errores de su padre, la desgarraba por dentro. «Por favor», susurró, «debe haber otra manera». Don Fernando se acercó y tomó las manos de su hija. «Isabela, perdóname por ser un padre inútil, pero si no aceptas, todos estaremos perdidos. El duque es un hombre honorable, te dará una vida digna». Isabela miró a su padre, luego al duque, y finalmente a la ventana, donde podía ver las primeras luces del atardecer. Su libertad, sus sueños, su derecho a elegir, todo se desvanecía como humo.
¿Cuándo? Preguntó con voz apenas audible. En una semana, respondió el duque. Los preparativos ya están en marcha. La ceremonia será en mi castillo, en los montes de Ávila. Una semana. 7 días para despedirse de la vida que conocía y prepararse para un futuro incierto junto a un desconocido, que la había comprado como si fuera ganado. Esa noche, Isabela lloró hasta quedarse sin vida, abrazada al medallón que su madre le había dejado antes de partir de este mundo. En él había una inscripción que decía: «El amor verdadero siempre encuentra un camino». ¡Qué ironía tan cruel! Los siguientes días pasaron como una pesadilla. Isabela apenas probaba bocado y evitaba hablar con su padre, quien intentaba justificar su decisión una y otra vez. Su hermano Miguel llegó del seminario al 3er día, y cuando se enteró de lo que había ocurrido, montó en cólera. «Padre, no puede hacer esto», gritó golpeando la mesa con el puño. «Isabela es su hija, no una moneda de cambio». Don Fernando bajó la cabeza avergonzado. «Miguel, hijo, no tienes idea de lo que significa vivir con deudas que no puedes pagar. Hay hombres peligrosos que vendrán por nosotros. El duque es nuestra única salvación». Isabela abrazó a su hermano. Era alto y delgado, con los mismos ojos verdes que ella había heredado de su madre. Miguel había sido su confidente, su cómplice, su mejor amigo durante toda la vida. «Miguel, por favor, no hagas esto más difícil», le susurró al oído. «Si me caso con él, al menos tú podrás terminar tus estudios y tener un futuro». «¿Y qué hay de tu futuro, Isabela?», le preguntó Miguel con lágrimas en los ojos. «¿Qué hay de tus sueños de viajar, de conocer el mundo, de casarte por amor?». Isabela no respondió, porque no tenía respuesta. Sus sueños habían sido enterrados bajo el peso de las deudas de su padre. El día anterior a la boda, llegó un carruaje elegante con el escudo de armas del duque. De él bajaron 2 doncellas y la modista más famosa de Madrid, con varios vestidos de novia que quitaban el aliento. «Su excelencia quiere que esté usted perfecta para la ceremonia», dijo la modista, una mujer mayor de aspecto severo. «Hemos traído todo lo necesario». Isabela se dejó medir, vestir y arreglar como una muñeca. El vestido de novia era magnífico, seda blanca con bordados de oro, perlas auténticas y una cola que parecía no tener fin. Pero cada joya, cada detalle, le recordaba que no era más que una transacción comercial. Esa noche, su última noche en casa, Isabela no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, observando las estrellas y recordando las historias que su madre le contaba cuando era niña. Historias de princesas valientes, de amor verdadero, de finales felices. «Mamá», pensó, «¿qué habrías hecho tú en mi lugar?». Al amanecer, el carruaje del duque estaba esperando. Isabela se despidió de su habitación, de cada rincón de la casa donde había crecido, de los recuerdos de una infancia que jamás regresaría. Miguel la abrazó con fuerza en la puerta. «Isabela, prométeme que si ese hombre te hace daño, si no te trata con el respeto que mereces, encontrarás la manera de escapar y regresar a casa». Isabela asintió, aunque sabía que probablemente era una promesa imposible de cumplir. Su padre se acercó con un cofre pequeño. «Isabela, esto era de tu madre. Quería que lo tuvieras cuando te casaras». Dentro del cofre había un collar de esmeraldas que Isabela jamás había visto. Era hermoso, pero en ese momento le pareció más una cadena que una joya. «Gracias, padre», murmuró sin mirarlo a los ojos. El viaje hasta el castillo del duque duraría 3 días. Isabela iba sola en el carruaje, acompañada únicamente por las 2 doncellas que permanecían en silencio. A medida que se alejaban de Madrid, el paisaje se volvía más montañoso y salvaje. Durante el viaje, Isabela intentó imaginar cómo sería su vida de ahora en adelante. ¿Qué tipo de hombre era realmente el duque? ¿La trataría como una esposa o como una prisionera? ¿Habría alguna posibilidad de que, con el tiempo, pudieran hacer algo parecido al cariño entre ellos? Pero había algo en los ojos del duque que la inquietaba profundamente. Una frialdad, una oscuridad que le daba escalofríos. ¿Qué secretos escondía ese hombre que había pagado tanto dinero por ella? Al 3er día de viaje, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas,
Apareció ante sus ojos el castillo de Alcántara. Era una fortaleza imponente construida en piedra gris, con torres que parecían tocar las nubes. Las murallas eran tan altas y gruesas que le recordaron más a una prisión que a un hogar. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Mañana se casaría con un desconocido, en un lugar que le parecía salido de una pesadilla. Pero lo que Isabela no sabía era que el duque de Alcántara guardaba un secreto tan impactante que cuando lo descubriera, cambiaría completamente su percepción de todo lo que creía saber sobre su matrimonio forzado. El castillo de Alcántara por dentro era aún más imponente que por fuera. Los techos eran altísimos, decorados con frescos que representaban batallas épicas y escenas de caza. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos y retratos de antepasados, que parecían observar cada movimiento con ojos severos. Isabela fue conducida a una habitación en la torre este, donde la esperaba un baño caliente y un vestido de noche. Las doncellas la ayudaron en silencio, como si hablar estuviera prohibido en el castillo. «¿Puedo preguntar algo?», susurró Isabela a una de las doncellas, una mujer joven de cabello oscuro. La doncella la miró nerviosa y negó con la cabeza. «Lo siento, señorita, no podemos hablar sobre su excelencia. Son órdenes estrictas». Esta respuesta inquietó aún más a Isabela. ¿Qué tipo de hombre necesitaba que sus sirvientes guardaran silencio absoluto sobre él? Esa noche, Isabela apenas probó la cena que le llevaron a su habitación. Desde su ventana podía ver los jardines del castillo iluminados por la luna llena. Era hermoso, pero se sentía como un pájaro enjaulado, contemplando el cielo que jamás volvería a tocar. Al día siguiente, el día de su boda, Isabela despertó con el sonido de campanas que repicaban desde la capilla del castillo. Las doncellas entraron temprano para comenzar los preparativos. El vestido de novia era aún más espectacular de lo que recordaba. Mientras se lo ponían, Isabela se miró en el espejo de cuerpo entero y no se reconoció. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero se sentía como una prisionera disfrazada. «Está usted preciosa, señorita», murmuró una de las doncellas. «Su excelencia quedará satisfecho». La palabra satisfecho le produjo escalofríos. No era el término que una novia esperaba escuchar el día de su boda. A las 11 de la mañana, Isabela fue escoltada hasta la capilla del castillo. Era un lugar pequeño pero majestuoso, con vitrales que proyectaban colores dorados y azules sobre el altar de mármol. El duque la esperaba de pie, vestido con un traje militar negro con condecoraciones doradas. Se veía aún más imponente que la primera vez que lo había visto. Pero había algo extraño en su expresión, algo que Isabela no logró descifrar. ¿Era nerviosismo, culpa, arrepentimiento? La ceremonia fue breve y formal. Isabela respondió, «Sí, acepto», con voz temblorosa, mientras sus manos temblaban sosteniendo el ramo de rosas blancas. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el duque se acercó para besarla. Isabela cerró los ojos, esperando un beso frío y calculado, pero lo que sintió fue algo completamente diferente. El beso fue suave, casi vacilante, como si él también estuviera nervioso. Y por un instante Isabela creyó percibir una emoción genuina en él, pero el momento pasó tan rápido que pensó que lo había imaginado. Durante el banquete, Isabela observó discretamente a su nuevo esposo. El duque hablaba poco y parecía perdido en sus pensamientos. Varios nobles habían venido de Madrid para la ceremonia, pero él apenas interactuaba con ellos. «¿Se encuentra bien, su excelencia?», preguntó Isabela, reuniendo valor para hablarle. El duque la miró con esos ojos grises que parecían guardar 1000 secretos. «Perdone mi silencio, Isabela. Es solo que las bodas me traen recuerdos dolorosos». «¿Recuerdos dolorosos?». Isabela quiso preguntar más, pero la expresión del duque le indicó que el tema estaba cerrado. Esa noche, Isabela se preparó para lo que sería su noche de bodas. Las doncellas la ayudaron a ponerse un camisón de seda blanca y la condujeron a la habitación principal del castillo.
Era una habitación enorme, dominada por una cama con dosel de terciopelo rojo. Isabela se sentó al borde de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Cuando el duque entró, había cambiado su traje militar por una bata de seda negra. Se acercó lentamente, pero en lugar de acercarse a la cama, se dirigió hacia la ventana. Isabela, dijo sin voltear a mirarla, sé que este matrimonio no es lo que usted hubiera elegido. Sé que me ve como un extraño que la compró como si fuera una mercancía. Isabela no respondió, porque era exactamente lo que pensaba. Quiero que sepa que jamás la forzaré a nada. Esta habitación tiene una puerta que comunica con otra habitación. Puede usarla cuando guste. No tiene que cumplir con ninguna obligación matrimonial hasta que se sienta preparada. Isabela se sorprendió. Este era el mismo hombre frío y calculador que había conocido en casa de su padre. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué se casó conmigo si no era para...? El duque se volvió hacia ella, y por primera vez Isabela vio dolor genuino en sus ojos. Porque necesitaba salvar a alguien que amo más que a mi propia vida. Y usted era la única manera de hacerlo. Antes de que Isabela pudiera preguntarle qué quería decir, el duque se dirigió hacia la puerta. Mañana partiremos hacia la costa. Pasaremos nuestra luna de miel en mi villa junto al mar. Allí le contaré toda la verdad. Isabela pasó la noche sin dormir, dando vueltas en la enorme cama vacía. Las palabras del duque resonaban en su mente. Necesitaba salvar a alguien que amo más que a mi propia vida. ¿A quién se refería? ¿Y qué tenía que ver ella con esa salvación? A la mañana siguiente, partieron hacia la costa mediterránea en un carruaje más cómodo que el anterior. Esta vez, el duque viajaba con ella, aunque permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Leyendo documentos o mirando por la ventana, Isabela lo observaba discretamente. Durante el día, sin la ropa militar y las expresiones severas, se veía diferente. Más joven, más vulnerable. Tenía cicatrices en las manos que hablaban de una vida llena de batallas, pero también tenía una forma delicada de pasar las páginas de los libros que leía. ¿Puedo preguntarle algo, Su Excelencia?, dijo Isabela al segundo día de viaje. Rodrigo, la corrigió él suavemente. Somos esposos ahora. Puede llamarme por mi nombre. Rodrigo. ¿En qué batallas luchó? Sus manos. Tienen muchas cicatrices. El duque miró sus propias manos como si las viera por primera vez. Estuve en las guerras carlistas, pero las cicatrices más profundas no son las que se ven, Isabela. Había una tristeza tan profunda en su voz que Isabela sintió algo extraño en el pecho. ¿Era compasión por el hombre que la había comprado como esposa? ¿Perdió a alguien en la guerra? Se atrevió a preguntar. Los ojos grises del duque se oscurecieron. Perdí todo lo que importaba. Mi hermano, mis amigos, mi primera esposa. Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Primera esposa? ¿Estuvo casado antes? Sí, respondió simplemente. María Elena murió hace 3 años, durante una epidemia de cólera que arrasó el pueblo cercano al castillo. De repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. La tristeza en sus ojos, su comentario sobre que las bodas le traían recuerdos dolorosos, su respeto hacia ella durante la noche de bodas. Lo siento mucho, murmuró Isabela. Debió amarla mucho. Con toda mi alma, confesó Rodrigo, y su voz se quebró ligeramente. Pero eso fue antes de que todo cambiara. Isabela quería preguntarle más, pero algo en la expresión del duque le dijo que ya había revelado demasiado. Llegaron a la villa costera al atardecer del tercer día. Era una casa preciosa, construida en piedra blanca, con jardines que daban directamente al mar. Isabela nunca había visto el océano, y se quedó maravillada por la inmensidad del agua que se extendía hasta el horizonte. Es hermoso, murmuró, parada en la terraza principal. María Elena decía lo mismo, comentó Rodrigo, uniéndose a ella. Decía que el mar le recordaba que el mundo era mucho más grande que nuestros problemas. Isabela lo miró. Por primera vez desde que lo había conocido, Rodrigo parecía en paz. Esa noche cenaron juntos en la terraza, con el sonido de las olas como música de fondo. Rodrigo,
Había cambiado su ropa formal por una camisa blanca simple y pantalones oscuros. Se veía más humano, menos intimidante. Mañana, dijo de repente, mañana le contaré toda la verdad. Sobre por qué me casé con usted, sobre por qué necesitaba hacerlo, sobre el secreto que he guardado durante 3 años. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Es algo terrible? Rodrigo la miró con una expresión que mezcló dolor, esperanza y miedo. Es algo que cambiará todo lo que cree saber sobre mí y sobre este matrimonio. Cuando lo sepa, podrá decidir si quiere quedarse o si prefiere que la ayude a huir lo más lejos posible. ¿Huir? Isabela no entendía nada. ¿Por qué su propio esposo la ayudaría a escapar de él? Esa noche, Isabela se acostó en una habitación separada, como había sido su arreglo desde la boda. Pero esta vez no fue por respeto o cortesía. Esta vez fue porque ambos sabían que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Isabela se quedó despierta hasta muy tarde, escuchando el sonido del océano y preguntándose qué secreto podría ser tan impactante que su esposo estuviera dispuesto a perderla antes de que lo descubriera. Lo que no sabía era que al día siguiente, cuando finalmente conociera la verdad, entendería que su matrimonio forzado no había sido una compra, sino un acto desesperado de amor. Isabela despertó con el sonido de gaviotas y el aroma salado del mar. Desde su ventana podía ver a Rodrigo caminando solo por la playa, con las manos en la espalda y la mirada perdida en el horizonte. Parecía un hombre preparándose para enfrentar el juicio final. Después del desayuno, Rodrigo la condujo hasta un pequeño salón con vista al mar. En el centro había una mesa con varios documentos, cartas y un retrato. Isabela, antes de comenzar, quiero que sepa que todo lo que le voy a contar es la verdad absoluta. Entenderé si después de escucharlo decide que soy un monstruo. Isabela se sentó frente a él, con el corazón latiendo aceleradamente. Rodrigo tomó el retrato y se lo mostró. Era la pintura de una mujer hermosa, de cabello castaño y ojos verdes. Pero lo que hizo que Isabela se quedara sin aliento fue el parecido. Era como verse a sí misma en un espejo con algunos años más. «Esta es María Elena», dijo Rodrigo con voz temblorosa, «mi primera esposa. Como puede ver, el parecido entre ustedes es extraordinario». Isabela tocó el retrato con dedos temblorosos. «Es como si fuéramos hermanas». Más que hermanas, Isabela. Eran primas segundas. Su abuela materna y la de María Elena eran hermanas. Isabela lo miró confundida. ¿Cómo sabía él sobre su familia mejor que ella misma? Rodrigo tomó una de las cartas de la mesa. «Cuando María Elena murió, yo perdí la razón. Durante meses no pude comer, dormir ni vivir. Había sido mi esposa durante 5 años, pero más que eso, había sido mi alma gemela. La amaba con una intensidad que jamás creí posible». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. «Una noche, en mi desesperación, intenté quitarme la vida, pero en ese momento escuché algo que cambió todo. El llanto de un bebé». Isabela frunció el ceño. «¿Un bebé?» María Elena había estado esperando un hijo cuando se enfermó. Los médicos me dijeron que tanto ella como el bebé habían muerto. Pero esa noche descubrí que me habían mentido. Nuestro hijo había sobrevivido». El corazón de Isabela se detuvo. «Rodrigo tenía un hijo». El médico del pueblo, aterrorizado por la epidemia y creyendo que el bebé también moriría, lo había entregado en secreto a una familia de comerciantes de Madrid. Una familia que estaba desesperada por tener un hijo y que había pagado una suma considerable por adoptarlo. Isabela comenzó a comprender hacia dónde se dirigía esta historia y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «La familia Montemayor», susurró. Rodrigo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Su hermano Miguel no es hijo de sus padres, Isabela. Es mi hijo, es el hijo de María Elena». Isabela se puso de pie tan rápidamente que la silla cayó hacia atrás. «No, eso es imposible. Miguel es mi hermano. Hemos crecido juntos. Sus padres lo adoptaron cuando tenía apenas 2 semanas de vida», continuó Rodrigo, tomando otro documento.
Aquí están los papeles de adopción, falsificados como un nacimiento legítimo. Su padre necesitaba dinero desesperadamente, incluso entonces, y el médico le ofreció una suma considerable por criar al niño como suyo. Isabela leyó los documentos con manos temblorosas. Las fechas coincidían. La edad de Miguel coincidía, y ahora que lo pensaba, Miguel nunca se había parecido a sus padres. Tenía los ojos grises, como Rodrigo. Durante 3 años busqué a mi hijo, continuó Rodrigo. Contraté investigadores, soborné a funcionarios, moví cielo y tierra hasta encontrarlo. Cuando finalmente lo localicé, descubrí que había crecido feliz, amado, que consideraba a los Montemayor su verdadera familia, especialmente a usted, Isabela. Los informes decían que Miguel la adoraba, que usted era como una madre para él. Isabela se dejó caer en el suelo, abrumada por la revelación. Entonces entendí que no podía simplemente llevármelo. Sería destruir su mundo, su identidad, su felicidad. Pero tampoco podía vivir sin él. Es lo único que me queda de María Elena. Así que, ¿me compró para poder estar cerca de él?, preguntó Isabela con voz rota. No la compré, Isabela, dijo Rodrigo arrodillándose frente a ella. Cuando supe de las deudas de su padre, vi una oportunidad de salvar a mi hijo, sin destruir la familia que él ama. Si me casaba con usted, Miguel se convertiría en mi cuñado. Podría estar cerca de él, conocerlo, amarlo, sin que jamás supiera la verdad. Podría protegerlo y proteger a usted también. Isabela lo miró con una mezcla de comprensión y dolor. ¿Y yo? ¿Qué lugar ocupo en todo esto? Solo soy un medio para llegar a su hijo. Rodrigo tomó las manos de Isabela entre las suyas. Al principio sí, pero desde el momento en que la vi, desde que escuché su voz defendiendo a Miguel, desde que vi el amor puro que siente por él. Isabela, usted no solo se parece físicamente a María Elena, tiene su misma alma noble, su mismo corazón generoso. ¿Me está diciendo que me ama?, preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. Me está diciendo que estoy empezando a amarla, confesó Rodrigo. Y eso me aterra, porque significa que estoy traicionando la memoria de María Elena. Pero también me da esperanza de que quizás algún día este matrimonio nacido de la desesperación pueda convertirse en algo real. Isabela se quedó en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había escuchado. Su hermano era en realidad el hijo de su esposo. Su matrimonio había sido orquestado para reunir a un padre con su hijo perdido. Y el hombre que había creído un villano resultaba ser un padre desesperado, dispuesto a todo por proteger a quienes amaba. ¿Miguel lo sabe?, preguntó finalmente. No, y espero que nunca tenga que saberlo, a menos que él mismo lo desee cuando sea mayor. Isabela se puso de pie lentamente, caminó hasta la ventana y contempló el mar durante un largo rato. Todo su mundo había cambiado en una sola conversación. Isabela, dijo Rodrigo detrás de ella, ahora que sabe la verdad, tiene derecho a elegir. Puedo hacer que este matrimonio se anule. Puedo darle dinero suficiente para que usted y Miguel vivan cómodamente sin depender de nadie. Pueden irse a cualquier lugar del mundo y ser libres. Isabela se volvió hacia él. ¿Y usted qué haría? Viviría con el dolor de haber perdido a mi hijo para siempre. Pero al menos sabría que él es feliz y que está protegido. En ese momento, Isabela entendió la magnitud del sacrificio que Rodrigo estaba dispuesto a hacer, renunciar a su propia felicidad, a su derecho como padre, con tal de no destruir la vida de su hijo. Isabela pasó el resto del día caminando sola por la playa, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. El hombre al que había temido, al que había considerado su captor, resultaba ser alguien completamente diferente. Recordó todos los momentos extraños, la forma en que Rodrigo había hablado de Miguel durante su primera conversación, preguntando específicamente por él, la insistencia en que Miguel pudiera continuar sus estudios, la manera en que se había emocionado cuando ella mencionó lo mucho que amaba a su hermano. También recordó la suavidad de su beso en la boda, su respeto durante la noche de bodas, la tristeza profunda en sus ojos. No eran las acciones de un hombre cruel, sino de alguien torturado por el dolor y el amor.
Al atardecer, regresó a la villa. Rodrigo estaba en la terraza mirando el horizonte. No la había presionado ni había intentado influir en su decisión de ninguna manera. «He tomado mi decisión», dijo Isabela acercándose a él. Rodrigo se tensó, preparándose para lo peor. «Quiero quedarme», continuó Isabela, «pero con condiciones». Rodrigo la miró con esperanza y sorpresa. «Quiero que este matrimonio tenga la oportunidad de convertirse en algo real, no un arreglo de conveniencia, no una transacción, sino una unión genuina entre dos personas que se respetan y se cuidan mutuamente». «¿Qué está diciendo, Isabela?» «Estoy diciendo que admiro lo que hizo por Miguel, el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer, la manera en que puso su felicidad por encima de la suya. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier palabra». Isabela se acercó más a él. «También estoy diciendo que entiendo su dolor por María, Elena. No pretendo reemplazarla, ni competir con su memoria. Pero sí creo que ella habría querido que usted encontrara la felicidad de nuevo, especialmente con alguien que ama a su hijo tanto como yo amo a Miguel». Rodrigo la tomó de las manos. «Isabela, ¿está segura? Una vez que tomemos este camino, no habrá vuelta atrás». «Estoy segura», respondió ella. «Pero necesito pedirle algo más. Quiero que me cuente todo sobre María Elena, sobre su vida juntos, sobre sus sueños, sobre el amor que compartieron, no para copiarla, sino para entenderla y honrarla. Porque si voy a amar a su esposo y criar a su hijo, quiero hacerlo de una manera que ella habría aprobado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rodrigo. «¿Cómo puede ser tan generosa? ¿Cómo puede perdonarme por traerla a este matrimonio bajo falsas pretensiones?» «Porque entiendo que lo hizo por amor», respondió Isabela. «Y porque creo que María Elena, desde donde esté, guió mis pasos hasta usted. Después de todo, ella y yo éramos familia. Quizás siempre estuvo destinado que yo cuidara de las dos personas que más amaba en el mundo, su esposo y su hijo». Rodrigo la abrazó entonces, y por primera vez desde la muerte de María Elena, sintió que su corazón comenzaba a sanar. «¿Me permitirá amarla, Isabela?», susurró contra su cabello. «¿Me permitirá construir una nueva vida con usted, sin traicionar la memoria de lo que perdí?» «Solo si me permite amarlo a usted también», respondió ella. «Y si me promete que siempre seremos honestos el uno con el otro. No más secretos, no más mentiras, no más matrimonios forzados. Solo dos personas eligiendo estar juntas cada día». Esa noche, por primera vez desde su boda, Isabela y Rodrigo compartieron la misma habitación, no por obligación o conveniencia, sino por elección. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando sobre María Elena, sobre Miguel, sobre sus esperanzas y miedos para el futuro. Cuando el sol salió sobre el mar, Isabela finalmente entendió que su matrimonio forzado había sido, en realidad, el destino reuniendo a una familia rota y dándoles una segunda oportunidad de ser felices. Pero su historia estaba lejos de terminar, porque Miguel seguía sin saber la verdad y muy pronto eventos inesperados pondrían a prueba la nueva felicidad que Isabela y Rodrigo habían encontrado juntos. Isabela y Rodrigo regresaron al castillo después de 2 semanas de luna de miel transformadora. Durante ese tiempo habían construido los cimientos de un amor genuino, basado en la honestidad, el respeto mutuo y el cariño compartido hacia Miguel. Al llegar encontraron una carta urgente esperándolos. Isabela reconoció inmediatamente la letra desesperada de su padre. «Mi querida Isabela, necesito que regreses inmediatamente a Madrid. Miguel ha desaparecido del seminario hace 5 días. Los padres dicen que se fue sin explicación, llevándose solo algunas pertenencias. Estoy desesperado. He buscado por todas partes, pero no hay rastro de él. Por favor, ayúdame. Tu padre que te ama, Fernando». Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Rodrigo, al leer la carta por encima de su hombro, palideció completamente. «Tenemos que partir ahora mismo», dijo Rodrigo, ya dirigiéndose hacia sus aposentos para hacer el equipaje. «¿Cree que algo le haya pasado?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «Miguel es inteligente y fuerte», respondió Rodrigo, aunque la preocupación era evidente en su voz. «Pero es joven
y Madrid puede ser peligroso para un muchacho solo. Viajaron día y noche, deteniéndose solo lo necesario para cambiar caballos. Isabela apenas podía comer o dormir, imaginando todas las cosas terribles que podrían haberle pasado a Miguel. Al llegar a Madrid, encontraron a don Fernando convertido en una sombra de sí mismo. Tenía ojeras profundas y temblaba constantemente. «Isabela, gracias a Dios que viniste», dijo abrazándola desesperadamente. «Los padres del seminario dicen que Miguel había estado actuando extraño las últimas semanas, haciendo preguntas sobre su nacimiento, sobre por qué no se parecía a nosotros». Isabela intercambió una mirada preocupada con Rodrigo. ¿Miguel había comenzado a sospechar la verdad por sí mismo? ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Rodrigo con cuidado. Preguntaba por qué no tenía registro de bautismo de bebé, solo uno tardío. Quería ver documentos de su nacimiento. El Padre Superior me escribió diciéndome que Miguel parecía obsesionado con descubrir algo sobre su pasado. Isabela sintió un nudo en el estómago. Miguel siempre había sido curioso e inteligente. Si había comenzado a investigar su origen, era posible que hubiera descubierto la verdad de la manera más dolorosa posible. ¿Han revisado sus pertenencias en el seminario?, preguntó Rodrigo. Sí, pero solo falta ropa y algunos libros. Ah, y algo extraño. Falta también el retrato pequeño de su madre que siempre tenía en su escritorio. Isabela frunció el ceño. ¿El retrato de su madre? Pero entonces recordó, Miguel siempre había dicho que se parecía más a mamá que ella. ¿Habría notado algo en el retrato? Rodrigo, pensando lo mismo, preguntó, «Don Fernando, ¿podría ver ese retrato? ¿Tiene alguna copia?» «Sí, aquí tengo uno igual», dijo don Fernando yendo hacia un cajón. Era mi esposa, Esperanza. Miguel siempre decía que tenía sus ojos. Cuando don Fernando mostró el retrato, Isabela y Rodrigo se quedaron helados. La mujer del retrato tenía cabello castaño y ojos grises, exactamente como María Elena y como Miguel. «Don Fernando», dijo Rodrigo cuidadosamente, «¿su esposa y usted adoptaron a Miguel?» Don Fernando se puso pálido y se tambaleó. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?» «Porque Miguel es mi hijo», dijo Rodrigo suavemente, «y creo que él lo ha descubierto». Don Fernando se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, lo siento tanto. Necesitábamos el dinero, y el médico nos aseguró que el bebé no tenía familia. Nunca pensé, nunca imaginé que alguien lo vendría a buscar». Isabela se acercó a su padre adoptivo y le tomó las manos. «Papá, no se culpe. Ustedes lo amaron y lo criaron como si fuera su propio hijo. Eso es lo que importa». «Pero ahora él se ha ido», sollozó don Fernando. «Probablemente nos odia por haberle mentido toda su vida». Rodrigo se acercó también. «Don Fernando, no vamos a buscar culpables. Ahora lo único importante es encontrar a Miguel y asegurarle que sigue siendo amado, sin importar las circunstancias de su nacimiento». Durante los siguientes 3 días, recorrieron cada rincón de Madrid. Preguntaron en posadas, tabernas, iglesias, casas de amigos del seminario. Nada. Miguel parecía haberse desvanecido en el aire. Fue Isabela quien tuvo la idea. «El cementerio», dijo de repente. Si Miguel descubrió la verdad sobre su madre biológica, quizás haya ido a buscar su tumba. Rodrigo la miró con admiración. «Por eso la amo», murmuró. «Piensa como él pensaría». Se dirigieron inmediatamente al cementerio de San Justo, donde María Elena había sido sepultada. Y ahí, sentado en el suelo junto a una lápida de mármol blanco, con la cabeza apoyada en las rodillas, estaba Miguel. «¡Miguel!», gritó Isabela corriendo hacia él. El joven levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos de llorar, y se veía demacrado, como si no hubiera comido en días. «Isabela», murmuró, pero cuando vio a Rodrigo detrás de ella, su expresión se endureció. «¿Qué hace él aquí?» «Miguel, por favor, déjanos explicarte», dijo Isabela, arrodillándose junto a él. «Ya no hay nada que explicar», respondió Miguel con voz rota. «Lo sé todo. Sé que ella era mi verdadera madre. Sé que él es mi padre. Y sé que ustedes me han mentido toda mi vida». Rodrigo se acercó lentamente, como si Miguel fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Miguel», dijo con voz suave, «tienes todo el derecho de estar furioso.
Pero por favor déjame contarte por qué nunca supiste la verdad. ¿Para qué? Explotó Miguel poniéndose de pie. ¿Para que me diga que me abandonó? ¿Que me vendió como si fuera ganado? Jamás te abandoné, gritó Rodrigo con dolor genuino en la voz. Me dijeron que habías muerto junto con tu madre. Durante 3 años creí que había perdido todo. Durante 3 años quise seguirlos a la tumba. Miguel se quedó quieto, sorprendido por la intensidad emocional de Rodrigo. Isabela tomó la mano de Miguel. Miguel, escúchalo. Por favor, la historia no es como tú crees. Rodrigo se sentó en el suelo, a la altura de Miguel, y comenzó a contar toda la historia. Le habló sobre el amor que había sentido por María Elena, sobre la desesperación cuando creyó que había perdido a ambos, sobre los años de búsqueda incansable. Cuando finalmente te encontré, continuó Rodrigo, descubrí que eras feliz, que amabas a los Montemayor como a tus verdaderos padres. ¿Cómo podía destruir eso? ¿Cómo podía arrancarte de la única familia que habías conocido? Pero me mentiste, murmuró Miguel, aunque su enojo comenzaba a transformarse en confusión. Te casaste con mi hermana solo para estar cerca de mí. Es cierto, admitió Rodrigo. Al principio sí, pero Miguel, necesitas saber algo más. Me enamoré de Isabela, no por su parecido con tu madre, sino por quién es ella, por su bondad, su fortaleza, su amor incondicional hacia ti. Miguel miró a Isabela, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Es verdad, Isabela? ¿Lo amas? Isabela asintió. Sí, Miguel, lo amo. Y él me ama a mí. No somos una familia construida sobre mentiras. Somos una familia que el destino reunió de una manera extraña pero hermosa. Miguel caminó hasta la lápida de María Elena y tocó el mármol con cuidado. Le he estado hablando a ella todos estos días, confesó. Le pregunté qué debía hacer. Si debía odiarlos por mentirme o si debía tratar de entender. ¿Y qué crees que te respondió?, preguntó Rodrigo suavemente. Miguel sonrió por primera vez en días. Creo que me dijo que el amor no siempre viene de donde esperamos, pero que cuando es verdadero, debemos abrazarlo sin importar cómo llegó a nosotros. Rodrigo se acercó a Miguel lentamente. Miguel, quiero que sepas que don Fernando será siempre tu padre, en todos los sentidos que importan. Él te crió, te amó, te formó como el hombre extraordinario que eres. Yo solo quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida si tú me lo permites. Miguel lo miró durante un largo momento. Luego extendió su mano hacia Rodrigo. Me gustaría conocer más sobre ella, dijo señalando la lápida. Y sobre usted, sobre mi padre biológico. Rodrigo tomó la mano de Miguel y por primera vez en 4 años tocó a su hijo. Tengo tanto que contarte sobre tu madre, murmuró. Era la mujer más valiente y generosa que he conocido. Como Isabela, como tú. Isabela los abrazó a ambos, y ahí, junto a la tumba de María Elena, finalmente se completó la familia que el destino había dispersado y vuelto a reunir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Miguel. Vamos a ser honestos, respondió Isabela. Con papá Fernando, contigo, con nosotros mismos. Vamos a construir una familia basada en el amor y la verdad, no en secretos y mentiras. Y vamos a honrar la memoria de tu madre viviendo de la manera que ella habría querido, añadió Rodrigo, con amor, generosidad y perdón. Miguel asintió. Ella habría querido que fuéramos felices, ¿verdad? Más que nada en el mundo, confirmó Rodrigo. Cuando regresaron a casa, encontraron a don Fernando esperándolos con ansiedad. Miguel corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Papá, perdóname por haber huido. Tú siempre serás mi padre, sin importar quién me haya traído al mundo. Don Fernando lloró de alivio y felicidad. Esa noche, por primera vez, toda la familia cenó junta. Isabela y Rodrigo, Miguel y don Fernando. Una familia poco convencional, nacida de secretos y reunida por el amor. Isabela miró a su alrededor, a su esposo, quien había resultado ser el hombre más noble que había conocido. A Miguel, quien había demostrado una madurez y un corazón enormes. A su padre, quien había cometido errores pero siempre había amado. ¿Sabes qué?, le susurró a Rodrigo. Creo que mi madre tenía razón. ¿Sobre qué? Isabela tocó el medallón que llevaba al cuello.
el que tenía la inscripción de su madre. El amor verdadero siempre encuentra un camino. Rodrigo sonrió y la besó suavemente. Y nosotros somos la prueba viviente de ello. Un año después, Isabela y Rodrigo renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima, esta vez por elección y amor genuino. Miguel sirvió como testigo, y don Fernando caminó con Isabela hacia el altar. En el castillo de Alcántara se construyó una nueva ala, donde don Fernando vivía cómodamente, disfrutando de sus últimos años rodeado de la familia que había ayudado a crear de maneras inesperadas. Miguel decidió terminar sus estudios en casa, bajo la tutela de los mejores maestros que Rodrigo pudo contratar. Quería conocer más sobre su herencia, tanto la de los Montemayor como la de los Valdemar. Y en primavera, cuando Isabela anunció que esperaba su primer hijo con Rodrigo, toda la familia celebró sabiendo que este bebé nacería rodeado de amor, honestidad y la bendición de María Elena, quien desde el cielo había guiado cada paso de esta extraordinaria historia de amor. Isabela había sido forzada a casarse, sí, pero en la luna de miel había descubierto que a veces el destino usa los caminos más inesperados para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Fin. Porque el amor verdadero no siempre llega como esperamos, pero cuando es genuino, transforma incluso las circunstancias más dolorosas en bendiciones inesperadas.